Bueno, muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor en esta mañana. Al final, las fallas técnicas, toda la situación que se pueda presentar en las redes, en las plataformas, no puede dañar el gozo de nuestra salvación, nuestra paz. Agradecemos al Ministerio de MPJ. Sabemos del gran esfuerzo que están haciendo allí en la finca. No es fácil las señales, no es fácil la transmisión, pero agradecemos al Señor por sus vidas. Detrás de todo eso hay una cantidad de ingredientes, de espacio, de tiempo, pero ellos superan todas esas limitaciones que a veces en esas áreas se dan. Y pues gracias al Señor porque tenemos un tiempo de alabanza, de adoración, y también un tiempo de regocijo en el Espíritu, y damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, damos gracias al Señor por sus familias, y sabemos que este es un día para ver la manifestación de la gloria del Señor, porque eso dice la Biblia. La palabra debe ir acompañada de señales y de poder de Dios que viene de lo alto. Así que muy buenos días para todos, un abrazo fraterno de parte de los pastores de la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana, de todo el liderazgo, de todas las personas que están ahí sirviendo. Gracias damos al Señor por todos los que están detrás de cámaras, porque al final nadie los ve, pero hacen un trabajo extraordinario. Entonces damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, y sabemos que este es el medio que Dios nos da para seguir transmitiendo su palabra, para seguir dando de su gracia, de su favor a cada uno de ustedes. Y hablamos siempre de la gracia y el favor de Dios, porque sin eso no podríamos nosotros hacer absolutamente nada. Entonces, que haya un derramamiento hoy de su gracia en cada uno de sus corazones, de sus vidas, de sus familias. Y damos gracias al Señor por todos los que se conectan, por los que hacen el esfuerzo de estar ahí frente a sus pantallas, algunos en sus celulares, algunos en sus tablets, en sus iPads, y le damos gracias al Señor, porque la unción fluye a través de todos esos cables y a través de todo eso, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando entendemos eso, podemos superar cualquier obstáculo, superar cualquier prueba, superar cualquier dificultad, porque al final lo que nos mueve a cada uno de nosotros es su palabra y es su favor en cada uno de nosotros. Así que muy buenos días para todos, Dios les guarda. Vamos a entregar, a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos en el lugar que dice la Biblia que es el alfolí. Entonces yo creería que en cada casa en este momento hay un alfolí donde depositamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque las ofrendas y los diezmos no se entregan al pastor, se entregan al alfolí para que haya alimento en la casa del Señor. Así que vamos a hacerlo como la palabra de Dios dice, porque de una u otra manera la bendición del cielo, que Él abre ventanas y derrama esa bendición, la reciben ustedes ahí en sus casas, en sus corazones, en sus vidas, por la disposición que hay. Recordemos que la Biblia habla acerca de los diezmos desde Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec y sale con el botín de Egipto y él le entrega diezmos de todo. Quiere decir que tal vez no solamente de lo que recibió de la salida cuando sale de allá, sino también de lo que él había apartado para entregar al Señor. Así que es algo que nosotros recibimos como bendición de parte del Señor. Y las ofrendas traen prosperidad a tu vida en todas tus áreas. Así que no damos dinero o plata porque el Señor necesite oro o plata. Damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque eso trae bendición a nuestras casas. Y si trae bendición a nuestras casas, esa bendición se llevará de casa en casa, de familia en familia, y todos nosotros que tenemos todas las cosas en común, entendemos que esa bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que allí con tus diezmos y ofrendas vamos a
Antes de depositarlos vamos a orar, vamos a bendecir las familias, porque no bendecimos el dinero, bendecimos las familias, las cabezas de cada casa, los hijos que están allí y cada persona que se encuentra allí, aún en algún lugar que esté apartado, que estén solitos, también allí está el Señor con su Santo Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en esta poderosa mañana, Señor. Gracias por la vida que nos das, por el privilegio que tenemos tan grande, Señor, de entregar parte de lo mucho que tú nos das a diario. Somos tan bendecidos, papá. Somos tan privilegiados, Señor, que a veces no nos alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que nosotros experimentamos, Señor, de tu gracia y de tu favor, de tu misericordia, de tu bondad. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por abrir las ventanas de los cielos y derramar esa bendición hasta que sobre y abunde en cada casa. Yo bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo las cabezas de los varones que están allí, bendigo las cabezas de las mujeres que se encuentran también tal vez allí solas, las bendecimos, te damos gracias por sus vidas, gracias por la provisión, por la abundancia que tú das, Señor, en cada casa. Y te pido, Señor, que el cumplimiento de tu palabra sea en cada uno de ellos, porque tú amas al que lo hace con obediencia, con sencillez en su corazón. Padre, gracias te damos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Listo, mis amados. Entonces, una vez tenemos claro lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas, entendemos también que hoy es un día especial para cada uno de nosotros. Este es el día que el Señor hizo. Estaremos alegres, no por ser domingo, no por ser lunes o ser martes, es que hoy, el día de hoy, cada día que tú vives, es el día que el Señor hizo y ahí estaremos alegres. Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces, damos gracias al Señor porque nos podemos reunir de esta manera, pero no dejamos de hacerlo, porque eso es lo que Él hace en cada rincón del planeta. Y hoy bendecimos a nuestro país, bendecimos al liderazgo de este país, a los pastores de este país, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros que se levantan con una palabra de ánimo y de fortaleza, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Amén. Entonces damos gracias al Señor también por su poderosa palabra. Entonces les voy a pedir el favor que me acompañen en una breve oración. Le entregamos este tiempo al Señor y estamos seguros que su palabra fluirá y llegará a cada corazón y cumplirá el propósito para el cual Él la envía. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana también nuevamente por nuestras vidas, pero también por tu poderosa palabra, Señor, que hoy va a ser transmitida. Y como nos has venido hablando, Señor, en estos días, hoy queremos también igual estar frente a tu palabra, exponernos a ella, Señor, como esa palabra que penetra, como esa palabra que llega, como esa palabra que rasga y que hace todo, Señor, lo que tú quieres hacer en cada vida. Te pido que esa palabra transforme, Señor, renueve, que esa palabra desafíe también a cada uno de nosotros y a aquellos que están ahí, Señor, que tal vez se conectan por primera vez, Señor, una impartición poderosa también de tu Santo Espíritu sobre ellos y que esa palabra, Señor, convenza, que esa palabra redarguya, Señor, que esa palabra establezca lo que tú quieres establecer en cada vida en esta mañana, Señor. Gracias por usarnos como canal de bendición, como instrumentos en tus manos que ya habías separado con antelación para que hoy pudiéramos transmitir la verdad del Evangelio y la verdad de tu palabra. Que vaya acompañada, Señor, como dice la Escritura, de poder de Dios y que allí, Señor, en cada casa, Señor,
tú hagas algo especial en esta mañana, Señor. Que no sea un domingo como para hacer un domingo que separamos para estar ahí frente a las pantallas, sino que sea algo especial y poderoso, Señor. Que el poder tuyo caiga sobre cada vida, que la manifestación de los dones de tu Espíritu Santo lleguen a cada corazón y lleguen a cada vida. Y allí en cada hogar, cada familia y cada casa se transforme como una atmósfera espiritual donde cada uno de ellos, Señor, es fortalecido, levantado y preparado, Señor, en toda buena obra. En Cristo Jesús oramos, creyendo, Señor, por tu poderosa palabra. Amén y amén. Bueno, damos gloria al Señor. Como es bien sabido por cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana en Villavicencio, para aquellos que están ahí uniéndose, también le damos la bienvenida a todos. Pero hoy es el tercer domingo del mes de mayo y esos domingos los hemos separado con el propósito de llevar un mensaje evangelizador, evangelístico y misionero también en ocasiones. Entonces es un mensaje para todos, porque la iglesia tiene el compromiso de ser una evangelizadora en el mundo entero. Y hoy más que nunca nos hemos convertido en esas herramientas y en esos instrumentos de Dios, donde se rompen fortalezas, donde se rompen estructuras, donde se rompen barreras y llegamos y trascendemos más allá de fronteras y la palabra de Dios está haciendo algo poderoso. Tanto así que ya no solamente las redes están saturadas, sino que el diablo está retrocediendo. Amén. Está retrocediendo por el poder de la palabra del Señor. Por ahí una iglesia activa, una iglesia que camina, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que clama, una iglesia que con los dones del Espíritu Santo va hacia adelante a la avanzada. Porque nosotros, como orábamos, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para bendición. Así que hoy es un día como eso, es un día especial, un día poderoso de parte del Señor. Entonces yo quiero iniciar dándole gracias al Señor en esta mañana también porque estos temas lo que nos permiten realmente es como revisar tal vez algunos textos que tú y yo tal vez hemos estudiado y revisado y escudriñado, tal vez enseñado, pero que cuando viene nuevamente esa palabra y penetra y hace ese trabajo en cada una de nuestras vidas, pues como que esa palabra es nueva para nosotros hoy. Así la sepamos, pero hoy va a ser cosas nuevas en nuestras vidas, porque el jueves Dios nos llevaba a ver un texto que está en Gálatas 3:8, donde esas buenas noticias, en la versión de la Reina Valera el 95 decía, recuerdan los que estuvieron conectados el jueves, y para los que no estuvieron conectados estábamos hablando precisamente del estudio de Romanos, donde veíamos cómo Dios había hablado a Abraham y lo había evangelizado y le llegó el evangelio, y a mí eso pues obviamente me sorprendió. Y desde ahí quiero partir para poder comprender cuáles fueron esas buenas noticias con las cuales evangelizó Dios a Abraham, que es la parte donde yo quiero como que arranquemos en eso, porque tal vez estamos acostumbrados a evangelizar mostrando ciertas facetas del Señor Jesucristo, cierta obra de Él, pero a veces también nos olvidamos de cómo Dios reveló el evangelio a aquellos que sin la manifestación del evangelio en carne, también Dios hizo una obra poderosa en esas vidas. Entonces yo quiero iniciar como una base, hablando de lo que les estoy comentando, con un texto que lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten
con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y esa es la parte que vemos como evangelizó Dios a Abraham. Porque cuando nosotros vemos esta escritura y podemos como saborearla y entender un poco cómo Dios se presenta a este hombre cuando lo saca de Ur de los Caldeos, como cuando José nos habla que era una tierra de idolatría y de paganismo, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y es un lugar donde el Señor no le muestra inicialmente cuál es ese lugar. Y a veces en nuestras reflexiones y pudiendo intimar con el Señor nos preguntamos: oiga, ¿y cómo Abraham pudo obedecer sin saber para dónde iba? Que también dice Hebreos capítulo 11. Y hoy le hace falta eso a la iglesia del Señor Jesucristo. Ser tan obedientes a una voz que escuchamos de parte de Dios como un mandato para nosotros, para salir y dar esas buenas noticias, ese evangelio puro, ese evangelio completo, que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, a donde Él nos mande. Mira, tal vez hoy hay gente aburrida en casa y uno no se explica por qué. Porque cuando estamos en el trabajo y batallando en los ires y venires de todas las cosas, tampoco como que nos amoldamos a eso y quisiéramos estar en casa. Ahora estamos en casa y queremos salir a estar en las calles, en las empresas. Entonces, a veces eso necesitamos entenderlo, porque Abraham obedeció y salió. Entierra a su papá, sigue su camino, y allí Dios se le aparece y le dice esto: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. O sea que lo que le estaba garantizando Dios a Abraham era que había gente que lo iba a despreciar, pero que él ya se había encargado de esas personas o de esas acciones que iban a tener contra él, despreciándolo. Así que, amados, no te preocupes en esta mañana. Tú, como un evangelizador, como un hijo de Dios, como alguien que porta en su vida las buenas noticias, te van a despreciar, garantizado. Pero no importa, hoy más que nunca, tal vez estamos necesitando esa palabra para nosotros, porque nada nos puede detener, nada nos puede hacer fallar, retroceder, porque Dios en su infinita misericordia te está dando a ti en esta mañana una palabra de promesa. Que te van a tratar mal, que te van a despreciar por causa del evangelio, amén. Por causa de que Dios te colocó en un lugar prominente, amén. Por causa tal vez de la envidia, sí, tal vez. O a veces también cuando hacemos cosas que no convienen. Pero lo que Dios está diciendo es que cuando por causa de Él te desprecien, Él se encargará de eso. Y la promesa es que todas las familias, la bendición que le da a Abraham, a Isaac y a Jacob, que lo hemos visto muchísimas veces, desde otras facetas, desde otros ángulos, es que serán bendecidas en la simiente. Y por eso Gálatas nos decía que esa simiente era Cristo. Y más adelante, en el capítulo 22, verso 18, en la Biblia de las Américas, nuevamente el Señor le dice: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. Qué glorioso, qué glorioso. ¿Cómo podemos nosotros
desaprovechar esta oportunidad que Dios nos da de obedecer su voz, de no callar, de ir y hacer, de ir y trabajar, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y como a veces mencionamos, el énfasis está en hacer discípulos, porque al final todos nosotros, el Señor nos mueve de un lugar para otro, nos saca de una tierra de Ur para un lugar donde Él quiere bendecirnos y prosperarnos. Tal vez tú te encuentras en una ciudad, en un lugar donde no naciste, pero que Dios te trajo a esa ciudad y a ese lugar y te está bendiciendo, te está prosperando, te está dando empleo, te está dando fruto de tu trabajo, pero no es para que tú te enriquezcas solamente, sino que para que tú también en medio de esas circunstancias obedezcas la voz de Dios y lleves el mensaje de salvación para todo aquel que se pierde. Pero es necesario, amados, que hoy nos paremos firmes y vamos a decidir todos obedecer la voz de Dios. La voz de Dios. Y Dios habla, dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy ha decidido hablar por medio de su Hijo. Y su Hijo dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto. Y esa es la estatura que necesitamos alcanzar todos. Pero obedecer la voz de Dios es también escuchar a aquellos que te dan un mensaje. Por eso la Biblia insiste en varias partes, donde tú y yo debemos orar por nuestros líderes, bendecir a nuestros pastores. Y es un mandato de Dios. Porque tal vez al no hacerlo, estamos desobedeciendo a la voz de Dios. Y no es que la voz de Dios sea la voz del pueblo, eso no es cierto. La voz de Dios es la voz de Dios. A través de la iglesia, a través de los líderes, a través de los que Él levanta. Porque en algún momento de nuestra vida, tú y yo necesitamos entenderlo. De obedecer e ir, de obedecer y hablar, de obedecer y hacer, porque obedecer es aplicarlo a nuestra propia vida. Esa es una manera excelente de evangelizar. Esa es creo que es la mejor manera, sin tal vez temor a equivocarme, de predicar el evangelio. De que tú, por ser obediente a la voz de Dios, puedas transmitir esa verdad y la gente no vaya a encontrar nada que le ocasione traba o piedra de tropiezo para no comprender lo que es el evangelio. Porque el evangelio se predica con la vida, aplicando la vida. Mira, y es verdad, tal vez necesitamos ser más elocuentes. Tal vez necesitamos aprender muchas cosas como las que hemos estado aprendiendo en el área tecnológica, en el movimiento de todas estas cosas, de cámaras, de sonido, de audio, de luces. Sí, también se necesita para crear un ambiente propicio. Pero en medio de ese ambiente propicio, la gente necesita verte actuar a ti, ver que tú obedeces a Dios. Porque no puedes predicar el evangelio del Señor Jesucristo, llevar un mensaje evangelístico con buena elocuencia, con buena participación, con buena lectura y con buena palabra y con buena oratoria, si con tus actos estás negando lo que estás diciendo. La manera más práctica de evangelizar es hacer lo que tenemos que hacer. Por eso una de las cosas que empezamos diciendo esta mañana es dándole gracias a Dios a estos chicos
que están allí en Silvania, Cundinamarca, y que desde muy temprano, de horas muy temprano, se levantan a preparar cosas para poder apoyar la obra del Evangelio en Colombia. Y claro, se presentan obstáculos y se presentan problemas, pero eso demuestra que están obedeciendo a la voz de Dios y que nada ni nadie va a poder quitar lo que Dios les ha dado. Por eso les bendecimos. Y por eso yo hoy te pido que tú te acuerdes de aquellas personas a las cuales a ti te llegó un mensaje, una voz de aliento, una voz de fortaleza cuando lo necesitabas. Porque pareciera que entendiéramos el mensaje, pero que cuando ya estamos conformando la iglesia del Señor Jesucristo, como que nos volvemos todos como enemigos. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios para poder transmitir un mensaje con poder. Y quiero ir al pasaje que mencionaba el jueves y lo vamos a ver también en la misma versión. Y perdón, había dicho que era la 95 y es la Reina Valera del 99, 1989. Mira lo que dice: y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, o sea, a ti y a mí, que no pertenecemos al pueblo judío, si hay alguna persona que esté ahí del pueblo judío, también Dios hizo una obra perfecta con Abraham para sus vidas. Que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio. Algunas versiones dicen lo evangelizó, le dio buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que en esta base, para decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana, quiero que tú mires estas dos cosas: justificar a los gentiles y evangelio. Y quiero que miremos esta definición de evangelio, o las otras versiones que dicen evangelizó. Mira, esa palabra que está en el diccionario de multiléxico, ahorita en este momento lo vamos a leer en el diccionario Strong, que es la palabra que se emplea ahí, que el apóstol Pablo emplea, y es la palabra proeungelizomai, que es una voz de dos raíces griegas que dice anunciar buenas nuevas de antemano, dar de antemano la buena nueva. Entonces, mira, con la sola definición podemos entender un poquito cómo Dios le transmitió o evangelizó a Abraham. Yo creería que para este tiempo, amada iglesia, amados hermanos que me escuchan, para este tiempo necesitamos entender eso más que nunca. Porque a la gente se evangeliza diciéndole lo que Dios dice de ellos, no lo que tú crees que ellos son. Porque nosotros vemos a mucha gente desde una perspectiva tal vez diferente. Los vemos como inicuos, como pecadores, como maldicientes, como enemigos de Dios. Pero ¿y cómo los ve Dios? ¿No será que en medio de todo eso necesitamos una revelación más profunda del Señor para poder ver lo que Él vio? Porque si nosotros estuviéramos evangelizando a Abraham, lo hubiéramos visto como pagano, como idólatra, como perverso, como malo, pero Él lo vio con un propósito donde en Él se iba a anidar la simiente de las buenas noticias de salvación. Y Él lo vio como una bendición. Y dijo que lo bendeciría para que Él fuera la bendición. Así que tú hoy eres la bendición obedeciendo la voz del Señor. Y esas dos raíces, mira, quiero que las miremos. Las dos raíces que son la 4253 y la 2017. Para esto solamente es que tú abras el diccionario y busques la palabra y busques la Biblia donde lo dice. Y la palabra 4253 es la palabra pro, que es como el artículo que está ahí.
que es una preposición primaria, ante, es decir, enfrente, antes de, figurativamente superior, antes de, delante de, en composición retiene los mismos significados, dos. O sea que si tiene el mismo significado dos, o es algo que se antepone y que está enfrente, y la 2097 dice que es evangelizo, que viene también de otras dos raíces que no las vamos a ver en este momento, pero si tú quieres anotarlas, que es la 2095 y la 32 del diccionario griego de palabras en el idioma original donde se escribió el Nuevo Testamento, es anunciar buenas nuevas, evangelizar, especialmente el evangelio, noticia nueva, predicar evangelio, anunciar bueno. O sea que lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios estuvo enfrente de Abraham y le transmitió y le anunció las buenas nuevas. Tú te puedes imaginar lo que a este hombre se le reveló para poder comprender lo que iba a suceder 2000 años después en la revelación de la humanidad del Señor Jesucristo, el evangelio completo que venía a salvar a la humanidad. Hoy ese mensaje tiene que ser dado por la iglesia. Hoy ese mensaje tiene que ser transmitido con tu vida, pero tienes que aprender a obedecer a Dios para que cuando lo transmitas, para que cuando tu boca hable y se abra, no se abra como la boca de los escribas y los fariseos cuando vino el Señor Jesucristo y se manifestó a ellos, pero lo que hicieron fue ir en contra de él. Y como le dijo Dios a Abraham, que iba a haber gente que lo iba a despreciar. Así que esa palabra es para la iglesia hoy. La gente necesita ser evangelizada con las palabras que Dios dice que es el evangelio. Pero nosotros tal vez necesitamos entenderlas por revelación del Espíritu Santo y transmitirlas con el poder que Dios nos da. No con los argumentos que nosotros a veces pensamos. Porque hay gente, amados hermanos, que seguramente no van a llegar a una congregación. Seguramente nunca van a estar entre nosotros. Pero que por algo que tú hiciste, sucedió algo en su corazón, que lo evangelizaste. Porque él vio a una persona que obedecía a Dios, que nunca habló mal de nadie, que hizo todo lo que Dios le dijo que hacía, porque esas personas saben. Esas personas ven. Y hay muchos ojos, como dice el escritor de Hebreos, en derredor nuestro. Así que como iglesia nosotros, y mira que quiero entrar en el tema, que seguramente ya lo habíamos publicado en días anteriores, y es el cuerpo de Cristo desde la perspectiva de lo que nos decía Gálatas 3:8. Entonces yo quiero que con esta base que hemos estado colocando y con el tiempo que nos queda para este mensaje, para esta enseñanza, para esta impartición, que al final vamos a orar para eso, para que sea una impartición, para que sea algo que llegue al corazón de cada uno de nosotros y dejemos de criticar y que dejemos de murmurar, que dejemos de hablar mal y empecemos a bendecir.
Amén. Amén. Entonces quiero iniciar con la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, en la Biblia de las Américas. Dice, en Él, en Cristo, en el Evangelio completo como persona, personificado en Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Qué poderoso, que no nos dejó solos, que nos puso y nos dio lo que necesitábamos todos nosotros para convertirnos en esas personas, en esos hijos de Dios, que llevábamos un mensaje evangelístico, que llevábamos el evangelio, pero cuando Él esculpió y fue el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, como esa promesa, como parte de la promesa, como arras de lo que iba a entregarnos, nos dotó de todo lo necesario para ver lo que Dios ve, para hablar como Dios habla y para hacer como Dios hace. Necesitamos pedirle a Él revelación cuando nos encontremos haciendo el trabajo que creería yo que es un trabajo permanente de todos los días, de dar un mensaje, de hacer una llamada, de colocar un link, un enlace, de estar pendientes de aquellos, como hay líderes en la iglesia que están pendientes de aquellas personas que están enfermas. Pedimos oración, nos unimos en oración. Esa es la iglesia. Y mira que más adelante sigue diciendo Efesios que nos es dado el sello del Espíritu Santo como promesa, que nos es dado como garantía. Digan garantía. Nuevamente, digan garantía. Como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aleluya. El Espíritu Santo, arras, sello, como parte de la promesa que entregó a aquellos que iban a creer. Y tú y yo nos hemos convertido en aquellos que creímos y que trabajamos para llevar un mensaje de salvación, mirando la redención adquirida, pero para la alabanza de su gloria. Porque nadie, amados hermanos, nadie puede hacer nada sin que Dios le revele y le deje ver. Así que los que pensamos tal vez en algún momento de nuestras vidas que era por nosotros, que era por nuestra elocuencia, por nuestras palabras, que era por nuestra actitud y nuestra vida, nos equivocamos. Gracias por permitirme tomar un poquito de agua. Es para la alabanza de su gloria. Obedecemos y alabamos su nombre. Fuimos creados para eso, para la alabanza de su gloria. Y mira, ya terminando el capítulo 1 de Efesios, dice el apóstol Pablo, y todo lo sometió, todo sometió bajo sus pies a Cristo, todo lo sometió bajo los pies de Cristo. Y a Él, a Cristo, al Evangelio personificado, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Él es
la cabeza. No podemos pretender nosotros ser cabeza. Él es la cabeza. No podemos nosotros pretender ordenar, decretar y hacer. No, la cabeza es Él. Y si Él te lleva a hacer algo, la cabeza te va a tener que revelar lo que tú y yo debemos hacer. Pero la iglesia necesita entender que Él es la cabeza. Y el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que ahí, en esos versículos que hemos leído en Efesios, podemos darnos cuenta, amados hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, no la cabeza. Y el cuerpo debe funcionar articuladamente, armónicamente con la cabeza. No puede ser desmembrado el cuerpo y la cabeza, porque la cabeza tiene que ir unida al cuerpo y la cabeza es la que direcciona, la que organiza, la que piensa, la que da instrucciones, la que direcciona todas las cosas. Hay cosas que se han perdido, que toca necesariamente recuperar. Porque cuando ponemos las cosas claras y en el contexto correcto, podemos entender quiénes somos nosotros. No perdemos nuestra identidad, no perdemos nuestro enfoque, no perdemos nuestra visión. Trabajamos en función de lo que Dios nos da y caminamos porque la cabeza nos direcciona. La cual es su cuerpo, la iglesia, tú y yo. La que evangeliza, la que da el mensaje evangelístico, la que da la palabra de parte de Él. Amén. Y esa palabra iglesia, como también a veces lo mencionamos, es la palabra eclesía, que también es un compuesto de una raíz y un derivado de otra raíz que es llamar fuera. Es llamar fuera, concretamente reunión popular, específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. La iglesia también está llena de santos en el cielo, o ambos, dice la definición: asamblea, concurrencia, congregación e iglesia. Entonces, una de las cosas que sienta como precedente el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, que qué hermoso sería, de Efesios, que nosotros pudiéramos tomarlo como parte de nuestra oración. Efesios 1, 2 y 3. Esos 3 capítulos, tú encuentras una oración tan contundente y un enfoque tan correcto de qué es la iglesia, de quiénes somos nosotros realmente. Para que no vayamos como volando y pretendiendo ser los reformadores y los sintetizadores y los policías secretos de los pastores y los líderes. Amados, hay un orden. Dios estableció un orden en la iglesia y la iglesia debe funcionar en ese orden. Por eso cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, somos parte de su cuerpo, somos ahí el cuerpo, caminamos con Él. Y hacemos lo que Él nos diga. Así que la iglesia, una de las cosas que tiene que hacer es llamar fuera. Hoy nos sacaron, por decirlo de una manera, o el Señor más bien nos convocó a estar fuera de nuestros lugares habituales de reunión. Y hoy más que nunca se está desarrollando la iglesia. Porque la gente tiene que aprender a ver cómo funciona la iglesia. Porque mira, en este tiempo, que es un tiempo bien especial,
un tiempo, yo lo he visto desde muchos ángulos, pero uno de los ángulos como he visto este tiempo, es un tiempo de preparación. No sé si hay muchos que lo han visto de esa manera, pero yo lo empecé a ver como un tiempo de preparación para la iglesia. Pero no podemos parar de evangelizar, de trabajar y de hacer la labor. Entonces, esa definición nos lleva a comprender un poco lo que ya el apóstol Pablo, y ahí nos vamos a quedar hasta que terminemos. Y quiero llamar su atención en la línea que el Señor nos ha llevado, allí en 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice la Escritura en la Biblia de las Américas: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Digan en todos. No hay ruedas sueltas. No hay eslabones perdidos. No hay gente levitando como ser mejores, como parte de la iglesia que está allá y que no quiere ni tocar ni que se le ensucie. No. Mira, acá está toda la esencia de Dios. Los dones, sí, pero el Espíritu es el mismo. Todos los dones. Y hay diversidad de ministerios, sí, claro, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las, dice, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que cuando tú llevas un mensaje, cuando has recibido esas buenas noticias, cuando has sido evangelizado de una manera correcta, de la manera que el Espíritu lo está diciendo, pues tú te conviertes en un evangelizador porque entiendes el propósito de Dios con las personas. Porque el evangelio y la iglesia se trata de personas, no de muebles, ni de edificios, ni de piedras, de piedras rocosas, piedras vivas, dice la Biblia, pero no de ladrillos. No para mostrar lo grande de nuestros lugares, no, eso no es para eso. La iglesia, amados, son personas. Y hay que atender un poquito eso, hay que bajar un poquito a la estatura de todos para poder comprender lo que esas personas están pasando. Cuando tú lleves un mensaje evangelístico, tienes que tener compasión en tu corazón. Tienes que entender que es el Espíritu del Señor, Dios, el mismo, el que da todas las cosas en todos. Porque si no, estaríamos dando un mensaje equivocado. Un mensaje que tal vez trascienda más allá de las fronteras de nosotros mismos. Lo vamos a ver, amados hermanos, cuando nosotros realmente estemos preparados, pero preparados para entender también que nosotros somos parte de la novia, que seguramente nos vamos a casar con él, o anhelamos hacerlo por lo menos, pero que también en este tiempo de la última cosecha va a haber, vamos a tener la oportunidad
de llevar un mensaje, pero tenemos también que prepararnos. No solamente para ascender, que amén, hay que hacerlo porque eso es lo que hemos estado enseñando y tenemos que hacerlo. Nuestros vestidos tienen que ser blancos, limpios, sin manchas, sin arrugas, limpios y bien decorados. Pero, amados, antes de que pase eso, realmente nosotros tenemos que ver que Dios nos da la oportunidad de dar un mensaje a aquellos que Dios ya escogió y a aquellos que el Señor va a determinar y a todos aquellos que no han recibido una palabra. Pero tú y yo necesitamos entender que la iglesia tiene que extender compasión, que la iglesia tiene que tener, como decíamos anteriormente, gracia y favor de Dios para poder comprender lo que está pasando. Porque nosotros tal vez estamos acostumbrados a ver las apariencias. Dios mira el corazón. Dios evangelizó a Abraham porque sabía el corazón de él, entendía su corazón. Y hoy nosotros tenemos que comprender lo que hay en el corazón de las personas para entender lo que está pasando por ellos. Tal vez gente llena de tristeza, de dolor, de amargura, de desencanto, de desenfreno, de muchas cosas, como tú y yo nos encontrábamos un día sumidos en nuestros delitos y pecados, pero pareciera que se nos olvida. Y como que somos de una clase social más alta. No, amados, necesitamos aterrizar, poner los pies sobre la tierra y entender que sí hay diversidad de dones, amados, pero el don no es mayor que el Señor que da el don. El ministerio no es más grande que el Señor que dio el ministerio. La operación no es mayor que la de Dios que dio la operación. Tenemos que entender que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es suficiente para todo. No nos olvidemos que necesitamos contar con Él todos los días de nuestra vida, hasta para transmitir un mensaje evangelístico. Y en la versión textual tercera edición, en 1 Corintios 12:11, en el mismo capítulo, dice: pero todas estas cosas, los dones, los ministerios, las operaciones, todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Ahora, claro, Él termina diciendo que anhelemos los mejores dones y que profeticemos. Amén, amén, gloria a Dios. Pero si entendemos estas bases, si entendemos, amados hermanos, que hay gente que necesita una palabra que le levante, que le fortalezca, que le alivie, que le sane, que le vende sus heridas. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor del evangelio. Cristo no vino a destruir a los que estaban enfermos. Él más dice, Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de un médico. Los que necesitan el médico es el que está enfermo, el que está dolido, el que está desvalido. Y nosotros tenemos que ser parte de esa solución, que Dios nos usa con grande privilegio, ni siquiera lo merecemos, pero a Él le plació hacerlo. Y el siguiente versículo dice: ¿por qué? Porque así como el cuerpo es uno, y me impacta esta analogía, y por eso quería en esta mañana transmitir lo que Dios hace unos días puso en mi corazón. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, millones y millones de neuronas, de ligamentos, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Aleluya. Amén. Si así también es Cristo, que es la cabeza,
No podemos pretender ir unos por un lado, otros por otro lado, como miembros sueltos que se dejan llevar, porque un miembro fuera del cuerpo o que no cumple la función dentro del cuerpo se atrofia, se daña, se muere, se seca. Y por eso necesitamos desarrollar un mismo espíritu, un mismo sentir como el que hubo en Cristo Jesús, para poder convertirnos en esos evangelizadores que llevamos un mensaje lleno de poder, de compasión, de misericordia, de favor, de gracia, de bondad de Dios. Amén. Versículo 13 y 14, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, aleluya. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos, digan a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Mira, a todos se nos dio a beber por un mismo espíritu y fuimos todos bautizados. ¿Por qué pretender nosotros como cuerpo de Cristo hacer las cosas como a mí me parece, como yo creo, porque yo? ¿Por qué no decimos, yo evangelizo, yo llevo un mensaje conforme al Espíritu me guíe? Porque dice que fuimos bautizados por un mismo Espíritu, todos, en un solo. Mira, quiero que de pronto podamos resaltar. Un solo cuerpo. Digan allí en sus casas, por favor, donde estén. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Repitámoslo nuevamente para que quede en el corazón. Un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Nuevamente, un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y quiero que vayamos a este texto que sigue ahí adelante. Como les decía anteriormente, vamos a estar ahí en Corintios. Dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Mira, ya hay algo que me impresionó. Si tú fijas tu mirada ahí en el texto, ahí donde está el texto. Si el pie dijera, porque no soy mano. Entonces, porque no soy pastor, porque no soy apóstol, porque no soy esto, porque no soy lo otro, porque es que a mí no me tienen en cuenta, porque es que yo pobrecito de mí, porque yo creo que yo no, como yo no soy como aquel. No es eso. Mira, una de las cosas que me impactaron a mí, y así podríamos hacerlo con cada miembro que nombra ahí. Pero mira, para entender a nuestros pies, debemos primero entender su función principal, el cual consiste en soportar esencialmente para poder desplazarnos. O sea, a los pies le caen todo el peso del cuerpo.
todo el peso del cuerpo. Pero él quiere ser mano. Y entonces piensa que como no es mano, como no atrapa, como no agarra, como no mueve, así como la mano mueve, entonces no se ve como parte del cuerpo. Por eso, amados, el que evangeliza y el que lleva un mensaje, sea como sea, transmitido como sea, con los dones, con los ministerios, con las operaciones, con lo que hemos estado viendo, como Dios evangelizó a Abraham, como tú vas a darle un mensaje tal vez a muchas personas, tal vez a algunos, parte de tu familia, que tú conoces lo que está pasando con ellos y que tal vez por saber lo que está pasando con sus vidas, tú te retraes y no llevas el mensaje. No, amado, hoy tú tienes que entender que si eres pie, funcionarás como pie y llevas el soporte de todo el cuerpo. Mira, nuestros pies deben cumplir con 4 funciones básicas. 4 funciones básicas. La primera es adaptarse a superficies irregulares. Así que el pie, si está por aprisco, por peña, por arena, por montículos de tierra, por terrenos inhóspitos, por terrenos complicados, pues él tendrá que acomodarse a ese terreno y su pie se va acomodando para seguir caminando a superficies irregulares, subida, bajada, de todo lo que se encuentre. Segunda función es que funciona como una palanca rígida que crea las fuerzas de propulsión necesarias para caminar. O sea, lo que el pie hace, no lo puede hacer la mano. ¿Por qué pretende ser mano? El pie, ¿por qué pretenderá ser mano? Si es que la palanca que tiene ahí y la fuerza que lo lleva hacia adelante permite que el cuerpo camine. La tercera función es trasladar las fuerzas de rotación producidas por la cadera. Mira, trasladar las fuerzas de rotación. La cintura rota y el pie tiene que estar pendiente para que no quede como una veleta, sino que esté firme independientemente de la rotación. Entonces tiene que entender que la parte de la cadera y que todo esto que funciona, pues tiene que estar articulado con él. Por eso es que la Biblia, cuando hace esta analogía, y si tú vas más a fondo de eso, empiezas a ver las funciones del ojo, de la mano, de todo eso, encuentras verdades espirituales fundamentales, el por qué la iglesia no se ha convertido en la iglesia que evangeliza con la pasión de evangelizar y con la pasión de ver a la gente como Dios la ve. Mira, y la cuarta es absorber el constante impacto. Absorber el constante impacto. Mira, nosotros generalmente tratamos de ahora en la autorización que ha dado el gobierno y las entidades gubernamentales de poder caminar a cierta hora, estamos tratando de cumplir, cuando obviamente no llueve acá en Villavicencio, porque cuando llueve ustedes saben que eso es impresionante, entonces a veces no podemos salir, pero cuando salimos nos damos cuenta de eso. Cuando trotamos, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos fuerza, nos damos cuenta del trabajo eminente de nuestro cuerpo, pero el pie absorbe el constante impacto del cuerpo. Mira, y los músculos y tendones trabajan conjuntamente con los huesos, ligamentos y articulaciones para que los pies logren realizar estas funciones. Si alguno de estos músculos, tendones, componentes no funciona propiamente, todos los demás se verán afectados. Y esto es una definición que tú la puedes encontrar en internet. Y como una definición de un diccionario común y corriente, puede ser el diccionario Larousse.
lo dice de esa manera: si alguno de estos componentes no funciona propiamente, todos los demás se verán afectados. ¿Por qué no podemos comprenderlo nosotros? ¿Por qué a veces es tan difícil? Que lo que tú haces afecta a todo el cuerpo. No es que nadie me ve. No, amado, si tú eres parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo, lo que el Señor está diciendo es que precisamente debes funcionar como parte del cuerpo y que lo que tú hagas afecta a todos. No es la cantidad de gente que te ve o que te sigue en las redes sociales, es lo que publicas, es a lo que te dedicas. ¿A quién estamos tratando de engañar? Y por eso cuando llevamos un mensaje evangelístico y le decimos a las personas que Cristo vive y que Cristo reina y que Cristo es el dueño y que Cristo es, y nos han visto actuar de esa manera, ¿qué mensaje estamos dando? ¿No será que estamos dando un mensaje contrario a la esencia de lo que el Señor nos está diciendo? Y vuelvo y digo, es algo que el Señor lo colocó ahí para recibir esa revelación de Dios como la analogía del cuerpo, y así funciona la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se convierte y tiene que convertirse y cada vez más en esa parte fundamental de ir y trasladar el mensaje que el Señor da, de ir y llevar la palabra de salvación, de ir y evangelizar, de ir y proclamar las buenas nuevas. Pero tenemos primero que revisar muchos aspectos tal vez de nuestra vida, y uno de ellos es la conducta, el comportamiento. Y que cuando tú vayas a evangelizar y lleves un mensaje como iglesia a aquellas personas que necesitan el mensaje, sea veraz, sea convincente, y que se traslade realmente la verdad del evangelio, y no una actitud farisaica que no bendice a nadie, no bendice la iglesia, no bendice a las personas, no bendice a las familias, y estamos dando un mensaje contrario. Y tendremos que dar cuentas de Dios. Por eso el cuerpo, que es el mensaje de hoy, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que estar articulada, cumplir las funciones. Si esto solamente es lo del pie, imagínate, miremos un poco más los otros miembros del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Aleluya, esto de verdad que debe romper todo el mecanismo de nosotros, toda nuestra ideología que a veces tenemos de tantas cosas y tantos conceptos. Yo creo que el concepto bíblico de la iglesia y del cuerpo, el apóstol Pablo, y vuelvo y digo, leímos Efesios, leímos Gálatas y ahora estamos en Corintios, y seguramente, amados, nos podríamos acá quedar un poco más de tiempo analizando todo lo que es la función del cuerpo, pero el mensaje claro en esta mañana es que la contundencia del evangelio predicado por la iglesia es la vida de la iglesia. Es la vida de cada uno de nosotros. Es tu vida. Es tu vida la que predica. Es tu vida la que enseña. Es tu vida la que camina. Eres tú quien llevas el mensaje. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un
solo cuerpo. Hay muchos miembros, millones de miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano. Mira lo que el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no os necesito. Mira, y si eso es Cristo, que es la cabeza, y no le dice a los pies que cumplen sus funciones de todos los movimientos que hemos estado mencionando en esta mañana, si Él no le dice a los pies que no los necesita, ¿por qué nosotros a veces pretendemos no necesitar a algunos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Todos, una sola unidad, en fuerza, en vigor, en sabiduría, enfocados en lo que tenemos que enfocarnos. El mensaje evangelístico para esta mañana, amada iglesia, amados hermanos que me escuchan, amigos oyentes que están ahí, el mensaje tiene que ver con tu vida y cómo lo aplicas. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Mira, amados, qué interesante, ¿cierto? Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esta parte, yo creería que como nos estamos nosotros moviendo y estamos tratando el tema del cuerpo de Cristo desde la perspectiva de la evangelización, a veces es más fácil. Mudar la cara y decir: sí, pobrecito, cómo sufre, no tiene, vamos a ver qué podemos hacer. O a veces decimos: eso le pasa por vivir como eso le pasa, eso se lo merece, porque a veces somos tan osados y tan faltos de sabiduría que nos atrevemos a decir cosas de las personas sin el pleno convencimiento y la plena certeza de que eso es verdad. Bueno, pero yo diría es un poco más fácil. Pero si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esta parte sí que nos duele a todos nosotros. Porque ay, cómo nos cuesta a nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, regocijarnos con el que recibe honra. ¿No será que el mensaje evangelístico que estamos dando está cargado de envidia, de celos, de contiendas, de chisme, de murmuración, de crítica? ¿No será que nos falta entender que Dios honra a los que le honran? Y que el mensaje contundente, vuelvo y repito, eres tú. Eres tú. Que el Dios de paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica. Esta versión me encanta por eso. Que el Dios de paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica cada día, de modo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca sin tacha
para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que hable el Señor a nuestro corazón, que hable a nuestra vida, que la iglesia podamos todos comprender que el Señor nos ha llamado a convertirnos en una iglesia evangelizadora, en un cuerpo que evangeliza, en un cuerpo articulado con la cabeza, que no va por un lado y que la cabeza por otro, pero sobre todas las cosas aplicarlo a nuestra vida para cuando demos un mensaje, para que cuando realmente el tema de hoy es el cuerpo de Cristo, evangelizando, trabajando en pos de todo, os haga llevar una vida de consagración más auténtica cada día. Así que la consagración es súper inminentemente necesaria para aquellos que creen que como iglesia pueden vivir como quieran, pueden hacer lo que quieran. No, porque que el Dios de paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica. De modo que todo vuestro ser permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar cuentas, vamos a trabajar, vamos realmente a convertirnos en el cuerpo de Cristo que trabaja en el mismo propósito. El cuerpo de Cristo articulado, trabajando, evangelizando, produciendo, pensando, orando. Así que si Dios te llamó a ti como el dedo meñique del pie derecho que se golpea con la pata de la mesa y que te duele todo el cuerpo, dale gloria a Dios por ser ese miembro del cuerpo de Cristo. Si Dios te llamó a ser pie, cumple la función del pie. Porque todos nosotros somos un todo. Eso es cuerpo, un todo. Si tú vas a la definición de cuerpo, es un todo. Así que, amados hermanos, hoy es el día para celebrar el poder ser parte del evangelismo mundial y de la última cosecha. Pero la última cosecha que viene como el avivamiento que ya está a puertas, que ya se está evidenciando, debemos examinarnos. Y cuando demos el mensaje, que sea un mensaje contundente, lleno del Espíritu Santo. Así que te bendigo y le doy gracias al Señor por tu vida y declaramos esta palabra que permanezca sin tacha, que permanezca sin tacha para el día que el Señor se manifieste a tu vida. Pero debes llevar una vida de consagración un poco más, no, debes llevar una vida más auténtica cada día. Si hoy ya fallamos, amén, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Si hoy te encuentras en una situación que como que no te has consagrado lo suficiente, es hora de pedirle perdón al Señor. Es hora de postrarnos y humillarnos en su presencia y pedirle perdón por los actos que hemos tenido contrarios a la consagración. Y si hoy eres una persona que está en esa situación, yo te pido con todo mi corazón y por la revelación del Espíritu Santo que hoy el Señor te está dando una oportunidad de que te arrepientas y que pidas perdón como iglesia, porque tal vez hemos ofendido a todo el cuerpo. No estamos dejando que el cuerpo funcione como ese organismo vivo que evangeliza. Porque cuando voy a dar un mensaje o a X o a determinada persona,
Somos de la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana, una iglesia que trabaja en pos del bienestar de las familias transformadas de una manera integral a través del Espíritu Santo. ¿Y ustedes qué predican? Consagración, santidad, vida, intachables, pagamos nuestros impuestos, vamos en los vehículos a la velocidad que nos dicen, comemos adecuadamente, no hablamos mal de nadie. Ah, ya. Y esta persona ¿asiste a su congregación? ¿Quién? Sí, claro, él está allá. Él es un líder. Que no pase eso. Porque hasta ahí llegó el mensaje evangelístico. Así que todos debemos, todos los días, llevar una vida más auténtica en lo que es la congregación, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, amados, la palabra realmente es contundente. Y tú que estás allí en tu casa, reflexionemos en esto. Y si tú estás conectado aquí por primera vez, esa es parte de la esencia de la iglesia. Y si tenemos que pedirte perdón a ti, porque no has visto funcionar la iglesia como Dios dice en su palabra, te pedimos perdón. Porque tal vez nos equivocamos. Tal vez estamos dando un mensaje contrario a nuestra propia vida y te pedimos perdón. Pero entra y forma parte de la iglesia, que son personas que trabajamos todos los días para ser mejores, que vamos en pos de ser mejores y que por eso el Señor nos da mensajes contundentes para que seamos cada día más auténticos en nuestra consagración, en nuestra dedicación al Señor. Así que si tú has sido apartado con ese propósito, te invito a que en esta mañana puedas pedirle perdón al Señor y junto con nosotros puedas entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Yo te voy a guiar en una oración. Así que si tú estás ahí por primera vez, te pido que inclines tu rostro y que puedas orar junto con nosotros y decirle al Padre lo que hay en tu corazón. Puedes decirle de esta manera: Padre, te doy gracias. Abro las puertas de mi corazón y te recibo ahora mismo como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones todos mis pecados. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos. Y ahora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora te voy a invitar, ahí están apareciendo unos teléfonos al final en la parte de abajo de la pantalla. Ahí toma nota de esos teléfonos, ahí puedes contactarte con nosotros. Hay un equipo detrás de esos teléfonos que quiere orar contigo, que quiere ayudarte, que quiere ir caminando, como lo hemos dicho en esta mañana, siendo mejores, más consagrados, más eficaces, más llenos de la gracia del Señor. Entonces, por favor, escríbenos, déjanos tu número telefónico, que vuelta te estaremos contactando, te estaremos llamando para si hay alguna petición especial de oración. Queremos orar contigo y queremos que nos permitas conocerte, así que déjanos tu número telefónico y nosotros te llamaremos. Y si tienes alguna petición especial, vamos a orar. Y si también necesitas una consejería, una palabra de consuelo, también escríbenos, que hay personas en la iglesia, un grupo de líderes que quiere estar contigo, que quiere orar contigo y quiere ayudarte a caminar
en este transitar de la vida del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, amados hermanos, también para ustedes, gracias por estar ahí. Y no dejes, por favor, que esta palabra se pierda. Anídala dentro de tu corazón. Mastícala. Vuelve nuevamente a estudiarla, a revisarla, porque necesitamos articularnos como el verdadero cuerpo del Señor Jesucristo, que somos unos evangelizadores y que damos un mensaje de esperanza, de compasión, de paz, de consuelo a todo aquel que se pierde. Así que si tú eres parte del cuerpo de Cristo en esta mañana, te invito a que sigamos orando por esto y que sigamos dándole gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, con nuestras familias, y lo seguirá haciendo. Así que prepárate para el avivamiento y la última cosecha, porque el Señor viene pronto. Amén. Levanta tu mano derecha al cielo, por favor. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Y tú le puedes decir con todo tu corazón: el Dios de paz me hace llevar una vida de consagración más auténtica todos los días de mi vida. Y Señor, te doy gracias porque yo deseo, porque yo me uno a ese propósito de que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan sin tacha para el día en que se manifieste el Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por hacerme una nueva criatura, por hacer que las cosas viejas hayan ya pasado y hacerlas todas nuevas en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. No olviden, por favor, conectarse en los martes, reunión de damas a las 6 de la mañana por la plataforma Zoom, todos los martes de 6 a 8. Se están reuniendo las damas para orar, para interceder, para llevar un mensaje de alentador a todas las mujeres. Igual los caballeros nos estamos reuniendo todos los jueves de 6:30 a 8 de la mañana y estamos estudiando junto con los varones desde la perspectiva de hombría el juicio eterno de Dios. Jueves a las 6:30 de la mañana y el jueves en la tarde a las 6:30 p.m. en la noche vamos a seguir estudiando la epístola a los romanos, que ya vamos en el capítulo 9. El domingo nuestra reunión familiar a las 9:30 de la mañana y el sábado, por favor, el sábado a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde se está teniendo una reunión poderosa con el Ministerio de Jóvenes, así que si tú estás en la edad dentro de 14 y 100 años, conéctate con ellos por vía plataforma Zoom. Pregunta también si no sabes cómo acceder ahí, por favor tu teléfono, que nosotros tomaremos los datos y te haremos el contacto. Generalmente estamos enviando el link, el enlace, los días viernes en las horas de la tarde para que tengan tiempo de revisarlo, mirarlo y conectarse ese día. Ahora nos falta algo que no es que lo dejemos de último porque sea menos importante, sino al contrario, te queremos invitar y que esto quede en tu corazón. Hoy a las 3 de la tarde, diga 3 de la tarde, por la plataforma Zoom, los maestros de la iglesia infantil de la Cruzada Evangélica Colombiana van a tener un mensaje poderoso para todos los niños. Así que tu papá, tu mamita, tu hijo, conéctate con los maestros de la iglesia a las 3 de la tarde para recibir esa impartición de parte del Señor. Amados, Dios les guarda, el Señor les bendice. Un abrazo para todos. Bendiciones.